Amados hermanos, feliz día del Señor. Hoy tomaremos un pasaje de la Escritura donde se nos relata cómo fue esa última noche que el Señor compartió con sus discípulos en Jerusalén, en el llamado cenáculo, en el aposento alto, en la intimidad, con el grupo discipular, con sus apóstoles, con los suyos, con sus escogidos. Indudablemente es un pasaje, un momento, un tiempo al que debemos prestarle especial atención, porque refiriéndose a lo que Jesús conversó e hizo con el grupo íntimo suyo, tiene por lo tanto una trascendencia importante para nosotros como iglesia, como discípulos suyos también. Esa última noche fue un momento especial. El evangelista Juan le dedica casi la mitad de su trabajo, de su relato en el Evangelio. Casi la mitad del libro está dedicado a lo que aconteció en esa última noche y al día siguiente y hasta el momento de la resurrección, en esos últimos 3 días. Hermanos, quiero recordarles que, según el relato de Juan, esa noche en el Señor Jesús se agigantaba, dice, el sentimiento de amor que había demostrado por los suyos todo el tiempo, y que llegando los momentos últimos, lo mantuvo y los amó hasta el final. Por lo tanto, en el ambiente que nos presenta Juan, está el Señor con su grupo íntimo y dentro de sí predomina el sentimiento de amor por los suyos. Quiero que lo tengamos presente. Iban a celebrar la cena pascual. También nos relata y nos recuerda Juan que esa noche el Señor Jesús tenía en su corazón una tristeza profunda. Reina Valera dice una tristeza mortal, una tristeza enorme, porque se iba a separar de los suyos y llegaba un momento de prueba, de dolor, tendría que tomar la copa amarga. Y en ese ambiente de esa noche en Jerusalén, en que van ellos a disponerse a cenar la Pascua judía, surge algo extraño. Según Juan, se da el momento en el que el Señor se levanta de la mesa, abandona la mesa, se quita toda su ropa exterior. Reina Valera dice el manto, el vocablo griego dice toda su ropa exterior, se ciñe una larga toalla a la cintura, pone agua en una jofaina, en un lebrillo, se inclina y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Esta es la escena muy conocida y el arte la ha representado del lavamiento de los pies. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué en la cena pascual, en esa noche, el Señor Jesús hace esto? Interrumpiendo, alterando el orden natural de la cena. Lucas nos aclara. El evangelista Lucas menciona que en los discípulos se había dado una conversación en esa noche. Una conversación cuyo tema era ¿quién sería el mayor de ellos? Están viviendo
un momento, una noche de tensión, de tristeza, de amor, altamente significativo desde el punto de vista litúrgico, y la conversación del grupo apostólico, de los discípulos del Señor, en el cenáculo, en ese ambiente íntimo, es ¿quién sería el mayor? Una conversación sobre egos, una conversación sobre el poder, una conversación sobre la autoridad y el control. El Señor Jesús se levanta de la mesa, abandona la mesa y siente la necesidad de hacer algo al respecto. Por cierto, en el capítulo 22, Lucas escribe palabras del Señor Jesús que les levanta una pregunta a los discípulos que están conversando sobre este tema: ¿quién es el mayor? Y la pregunta que el Señor hace es esta: ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y les plantea un aparente conflicto. Juan describe muy bien el ambiente. El ambiente es el de el maestro Jesús de Nazaret, dispuesto a darles una lección, una enseñanza importantísima, y para ello no recurre a un discurso. Recurre a lo que hoy en día se llama sociodrama. Es una especie de una lección dramatizada. El Señor Jesús va a contarles una parábola en actuación. Esto acontece, y vamos a revisarlo en el sermón. El otro aspecto que quiero que tengamos en cuenta, antes de entrar en el texto mismo, es que el relato afirma al comienzo y luego en el centro y más adelante una vez más que el Señor era consciente del momento final en que se encontraba y que Él estaba, digamos, de tránsito aquí, que su estadía era pasajera. Él era el siervo del que profetizó Isaías. En los escritos proféticos está la presencia anunciada de Jesús como el siervo sufriente, como el rey siervo, el varón de dolores, el siervo sufriente de Yahvé. Y entonces, sabiéndose de tránsito, yo creo que es bueno que tengamos presente que nosotros también, como discípulos suyos, estamos de tránsito en esta tierra. Y estando de tránsito nosotros, deberíamos de mirarle a Él, a ver qué hizo Él en su tránsito de encarnación. Hermanos, la encarnación misma de ese Mesías, que fue maestro y que fue Señor, pero que fue por sobre todo siervo, la encarnación se da en términos de servicio y es un modelo de principio a fin de servicio. Y esta palabra es clave para el sermón de hoy: servicio, servicio. El Señor Jesús rompió con los paradigmas de la grandeza, con los moldes de los grandes. Es triste cuando a veces en su iglesia vemos que todavía se da la conversación o se da el pensamiento de quién será el mayor. O hay quienes quieren hacerse importantes, llenar vacíos personales, ser servidos, ocupar privilegios. Hermanos, que esa conversación no se dé en nosotros. Tratemos hoy de aprender del sociodrama que el Señor como maestro utilizó. ¿Cuál es el mensaje que tiene para nosotros? Tan importante que interrumpió la cena
interrumpió la escena también. Y como idea central dejo esto para ustedes. Somos siervos del Señor y somos siervos unos de otros. Siervos del Señor y siervos unos de otros. Esto está como centro de la lección y lo veremos. Voy a leer para ustedes versículos del 12 al 17, Juan capítulo 13, en Reina Valera 2015. Dice así: así que, después de haberles lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que, así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Hasta ahí el texto. Entonces, hermanos, comencemos el análisis. La escena extraña a este tiempo de la comida pascual esa noche es que el Señor se levantó, se separó de la mesa, se quitó la ropa exterior. En los manuscritos en griego no habla de un manto, está en plural. Se quitó toda la ropa exterior, se ciñó una toalla larga y con esa misma toalla que era tan larga se disponía a hacer como los esclavos de más bajo nivel, a lavar los pies de los que iban a llegar a cenar, de los invitados. Echó agua en una vasija, en una jofaina, en un lebrillo, dice Reina Valera. Se inclinó, las mesas eran muy bajas, y empezó a lavar los pies de sus 12 discípulos. Empezó la ronda de la humildad, uno y otro, y otro, y otro, así hasta que llegó al final, vestido de esclavo, en función de esclavo, esclavo de muy bajo orden. Una vez que hubo lavado los pies de sus discípulos, nos dice el texto, tomó entonces su ropa exterior, su manto, se la puso de nuevo y se volvió a sentar a la mesa. Y les dijo, he aquí la pregunta, primer punto para nuestra consideración. ¿Entienden lo que les he hecho? Ginosco, ¿entienden? ¿Comprenden? ¿Perciben? ¿Se dan cuenta? ¿Captan lo que he hecho con ustedes? ¿Lo entienden? En los manuscritos originales, los exégetas, los lingüistas dicen que esta pregunta, ¿entienden?, se puede hacer así en interrogación o también se puede entender como imperativa. Entiendan lo que les he hecho. O en pregunta, ¿entienden lo que les he hecho? Reflexionen, ¿entienden lo que acabo de hacer con ustedes? O en imperativo, es importantísimo que entiendan qué es lo que he hecho con ustedes. ¿Entienden? ¿Entienden? Es lo que me he permitido llamar una hermenéutica de los hechos. Se hace necesaria una explicación, una reflexión. La palabra nunca sobra, hermanos. Con frecuencia el testimonio, la conducta, el comportamiento
por muy ejemplar que sea, necesita ser explicado, necesita ser analizado. El comportamiento, el hecho, el testimonio, como lo llamamos nosotros, no basta con el testimonio. Se necesita la explicación, la hermenéutica, la interpretación. La cruz del Calvario hubiera sido una más de las miles de cruces que hubo durante el Imperio Romano. Era necesario que alguien explicara la razón de esa cruz. La tumba vacía pudo haber pasado por una tumba vacía de varias explicaciones. Era necesaria que estuviera ahí la interpretación del ángel hermeneuta. No está aquí, ha resucitado, que explicara por qué estaba la tumba vacía. Es necesario que los hechos tengan explicaciones, tengan hermenéutica. Jesús contesta su propia pregunta. Él la hace: ¿entienden lo que les he hecho? Como buen maestro, no deja el hecho a la libre interpretación, porque nosotros somos capaces de tomar noticias, hasta números, estadísticas, hasta imágenes, y darles la interpretación que nos da la gana o nos conviene. El Señor Jesús decide hacer la pregunta y Él mismo contestarla, porque hay limitaciones en la comprensión y, por supuesto, de ahí surgen las malas aplicaciones. Entramos pues al centro del relato. ¿Entienden lo que les he hecho? ¿Comprenden lo que les he hecho? Dice su pregunta, y Él responde: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Y aquí nos desconcierta un poco. ¿Qué pasa con esta respuesta del Señor? Él va a explicar por qué lavó los pies de sus discípulos, tarea de esclavo de bajo orden. Y comienza con una precisión de identidades. Atención, precisión de identidades. Primero, ¿quién es Él? El que lavó los pies, el que se hizo siervo, el que se hizo esclavo, el que se despojó de la capa, del manto. ¿Quién es Él? Y Él mismo dice: me llaman maestro y señor. ¿Y saben qué? Dicen bien, porque lo soy. Pues bien, si yo, el señor y maestro, evidentemente Él está casi en un pleonasmo, no es redundancia. Él quiere enfatizar quién es Él, maestro y señor. Maestro, ¿qué implica, hermanos? Capacidad para dar una lección, autoridad para dar lección. Señor, ¿qué significa y qué implica esto? Superior, capacidad y autoridad para dar órdenes. Como maestro voy a darles una lección, se las he dado y se las voy a explicar. Y como Señor les voy a dar una orden, porque soy Señor. Son dos títulos cristológicos: Señor, Maestro. Es Jesús de Nazaret, sí, pero es el Maestro, Él es el Señor. Él ya en una oportunidad les había dicho a ellos: un solo Maestro tenéis, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. Él es el Maestro y Él es el Señor. Él enseña, Él manda, Él ordena. ¿Y qué con esta identidad, esta precisión de su identidad, que nos precisa la nuestra, que precisa la identidad de los 12, de los otros? Si Él es el Señor y Él es el Maestro, ¿qué son los 12 que estaban a la mesa? ¿Señores? ¿Maestros? Son siervos, y vamos a decirlo, somos siervos. Todos somos siervos, todos somos siervos, consiervos, todos por igual, nivelados al más bajo orden. Todos somos doulos, todos somos uperetes, todos somos esclavos, siervos.
Hay, por lo tanto, un sentido de identidad, de igualdad y de reciprocidad implícita. Porque el Señor añade, pues bien, si yo, el Señor y Maestro, y esa es mi identidad, dice el Señor Jesús, lavé sus pies, también ustedes, y aquí entramos todos, hermanos, todos, yo el primero, todos ustedes conmigo, entramos todos ustedes, dice, deben, ofelió, deben lavarse los pies unos a los otros. Esta palabra en griego es un deber moral. Todos deben lavarse los pies unos a otros. Es un deber moral, pero es que es más que ello. La palabra se saborea cuando uno se da cuenta que es una obligación inherente a la identidad. Si soy siervo, no tengo opción. Me toca servir. No tengo opción. Me llamo siervo porque sirvo. ¿Nos damos cuenta? Así que mi deber es funcionar como lo que soy. Soy siervo, debo servir. No me extraña. El apóstol Pablo, en una carta, pone una estrofa que hermanos nuestros cantaban en la iglesia de Filipo. Y cuando él escribe la carta a los filipenses, escribe lo siguiente: haya en ustedes, en nosotros, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Así pensó él, que haya esta misma manera de pensar en nosotros. Él, existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Siervo. Hermanos, con este sociodrama, el Señor les ha enseñado que no deben de discutir ni pelearse por tronos, no deben de discutir ni pelearse por privilegios, no deben de discutir ni pelearse por sillas, por ministerios, por lugares a la mesa, por halagos. Eso no es la razón. Ojalá se pelearan por una toalla. Ojalá nosotros nos peleáramos por una toalla. Él no les está diciendo, enseñando como maestro, como buen maestro que era, no les está enseñando cómo mandar, cómo imponerse, cómo manejar, cómo manipular, cómo lograr, cómo... No, les está enseñando cómo servir. Dice, deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, ¿para qué? Para que así como yo se los hice, noten el cómo, así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. Los amó hasta el fin, había amor en su corazón y el amor lo llevó al servicio, porque no hay mayor amor que este, el dar su vida por sus amigos. ¿Recuerdan las palabras del Señor? El amor lleva al servicio, hermanos, y el servicio se da en posición y en términos de humildad. Ahora, aquí en esto de la identidad, hermanos, es importante que destaquemos lo siguiente. Todos nosotros, los cristianos, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, los miembros de esta iglesia, todos, ustedes y yo, con facilidad hubiéramos aceptado esta exposición, este sermón, con aquello de que yo soy siervo del Señor Jesús. No hay problemas. El problema surge cuando, según esta enseñanza, yo debo ser siervo de los demás siervos. Obviamente del Señor, pero es que el Señor me manda que sea siervo de los demás siervos. Yo debo servirte a ti, tú debes servirme a mí, yo debo servirle a él, a ella. Nos debemos servir unos a otros.
Servicio entre siervos es lo que aquí hay. Servicio entre siervos. El énfasis, hermanos, es del Señor. Él es el maestro, Él da la lección y Él ordena. Deben lavarse los pies los unos a los otros. Sabemos que este no es un rito litúrgico. Sabemos muy bien que esto tiene un significado. Por eso Él hizo la pregunta, ¿entienden lo que estoy haciendo, verdad? ¿Lo entienden? No vayamos a dejarlo para un Jueves Santo en el Vaticano. No, no, no. El servicio es, en términos de humildad, rebajándome y atendiendo a mi hermano, y que mi hermano me atienda a mí. Servicio, servicio, servicio. En tiempos grecorromanos, me puse a indagar un poco en la semana. La humildad era considerada un defecto. Ser humilde se consideraba que era ser débil, que ese era un sentimiento de esclavos, un sentimiento de gente que no podía. ¿Eso era ya nada más? ¿O es que hoy también eso se vende y se compra y se comercia y se promueve y lo enseñamos hasta a los niños? Se los enseñamos. Es el superego lo que promovemos. La humildad, eso lo dejamos a los débiles. Que no pase eso en la iglesia. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde. Y humilde de verdad, dice, humilde de corazón. Aprendan de mí. Eso es a lo que estamos llamados, hermanos. A ejercer desde el amor, en humildad, el servicio. Es lo que yo consigo en esta noche aquí. El Señor Jesús termina, y vamos a terminar el sermón, diciendo, de cierto les digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. De cierto les digo. Esa expresión, de cierto, amén, amén, les digo, era el estilo que en el pueblo judío se utilizaba cuando un orador iba a enfatizar, esto es en verdad, es una verdad muy grande, hay certeza de esto, es importante. Entonces repetían, en verdad os digo, de cierto os digo. Y el Señor aquí lo vuelve a resaltar, lo vuelve a recalcar. Hermanos, solo Jesús es el mayor. Esa conversación que se dio esa noche en la Santa Cena, interrumpiendo la comida pascual. ¿Quién era el mayor? Que no se dé entre nosotros, todos somos siervos. El único que es el mayor es el Señor, solo Él es. Que en nuestra iglesia, hermanos, no haya esa noche ahí. ¿Qué había? Una comunidad de ¿qué? Competidores, egoístas, rencillosos, pleitistas, enojados, intrigantes. Eso era lo que estaba ahí. Eso era lo que había. No es lo que debe de haber. Que no acontezca en nosotros. Que seamos siervos unos de otros. Que sirvamos unos a otros. Siervos del Señor, sí, por supuesto, pero recordemos que el Señor, como Maestro, nos ha enseñado y nos ha dado una lección. Y la lección es que debemos obedecerla si Él es nuestro Señor, que nos sirvamos unos a otros. Sírvanse unos a otros. Sí, hermanos, que seamos una comunidad amante, porque el amor está presente. Que seamos una comunidad de humildes, porque la humildad no es debilidad. La humildad es un rasgo del discípulo de Cristo, porque el Señor fue humilde. Y que seamos una comunidad de servidores, porque el servicio tiene que prevalecer entre nosotros, entre tú y el que está a tu lado, conmigo, contigo. Yo debo servirte, tú debes servir al que tienes al lado, en el banco.
El evangelista Marcos nos registra palabras del Señor que leo para ustedes. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, justo lo que iban a hacer ellos e hicieron esa noche en el aposento alto, celebrar la cena, la última cena con el Señor. Y por eso Él añade aquí que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y, lo que vamos a conmemorar, dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo termina el pasaje que nos relata Juan? Dice, si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Como buen maestro, el Señor sabía que había una diferencia entre el saber y el hacer. Yo sé que hoy no he predicado aquí nada nuevo. Yo sé que esto lo sabemos. Servir unos a otros. Servirnos. Servicio. Sí, hermanos, el orden es importante. Primero hay que saberlo para después hacerlo, indudablemente. La lección doctrinal correcta lleva a una aplicación correcta. Pero miren lo que añade el Señor. Dice, si saben estas cosas, y las sabemos, bienaventurados son si las hacen. Felices, bienaventurados, dichosos, si las ponen en práctica. Macarios, es en griego. Si no, no. ¿Sabemos estas cosas? Sí. ¿Seremos felices, bienaventurados, dichosos? Una comunidad que tenga gozo, armonía, amor, si la ponemos en práctica. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Es lo que dijo el Señor. Así que tenemos que practicarlas. Yo resumo y finalizo, hermanos, diciéndoles que el servicio en la iglesia nace del amor. Se expresa en humildad. Para felicidad de todos. Nace del amor, se expresa en humildad para felicidad de todos. Oremos al Señor.